Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar un video acerca de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. El grupo está conformado por Eugenia Galeno, Génesis Medina, Marian Merjep, María José Ruiz, María Antonella Vivas e Isabela Urriola. Fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Definición, etiología y datos epidemiológicos. Se conoce como cardiopatía isquémica toda situación en la que las demandas de oxígeno del miocardio superan el aporte que le llega a través de las arterias coronarias y se relaciona con la disminución del flujo coronario. Representa la primera causa de muerte en varones por encima de los 45 años y en mujeres por encima de los 65 años de edad. La estenosis coronaria debido a la arteriosclerosis es una de las mayores causas de isquemia miocárdica. No obstante, existen otros procesos que generan la misma, tales son el espasmo arterial en ausencia de enfermedad coronaria y la disminución de la perfusión miocárdica por alteraciones hemodinámicas coronarias normales. Fisiopatología. Las placas de ateroma provocan grados variables de obstrucción del flujo sanguíneo coronario. Las mismas pueden ser resistentes de ruptura y tener un crecimiento lento. De acuerdo al grado de obstrucción, los pacientes pueden presentar angina de pecho estable o de esfuerzo, que se define como un dolor torácico cuando realizan una actividad física moderada o puede ser asintomático. Por otro lado, dichas placas de ateroma pueden ser vulnerables o susceptibles de romperse, donde la rotura de las mismas implica pérdida de la superficie endotelial que las recubre y quedando así expuesto el torrente sanguíneo, las fibras de colágeno y factor tisular que activan la hemostasia para formarse así el coágulo de sangre, un trombo que puede obstruir total o parcialmente la luz coronaria. Todo este proceso se denomina síndrome coronario agudo y en el que se encuentran la angina de pecho inestable y el infarto agudo de miocardio. Manifestaciones clínicas de la cardiopatía isquémica. Angina estable. Es aquella que se desencadena solo con el esfuerzo de mayor o menor intensidad, pero con un umbral más o menos fijo. Se presenta aproximadamente en el 50% de los pacientes. Se caracteriza por una sensación de dolor retroesternal o precordial de carácter opresivo. Puede irradiarse al cuello o al brazo izquierdo. El dolor suele acompañarse de síntomas como sudor frío, náuseas, vómitos. Los episodios suelen ser inferiores a 15 minutos y el dolor cese con el reposo o con la administración de vasodilatadores coronarios. En cuanto al síndrome coronario agudo, se caracteriza por la formación de un trombo sobre una placa de ateroma rota que obstruye la luz coronaria. Se presenta como una angina inestable e infarto agudo de miocardio. Este dolor puede aparecer en reposo o no cese con el mismo. En el infarto, el dolor es más intenso con una duración de 15 minutos y el alivio con nitroglicerina es escaso. Diagnóstico. El diagnóstico de la cardiopatía isquémica se puede dar por dos métodos, por la historia clínica y las pruebas complementarias. En cuanto a la historia clínica y exploración física, son fundamentales para orientar de forma adecuada al enfermo. Para la adecuada orientación de los pacientes es importante tener en cuenta los factores de riesgo cardiovascular, como lo son hipertensión arterial, diabetes y tabaco, así como la edad y los antecedentes familiares de cardiopatía isquémica. En cuanto a las pruebas complementarias, podemos encontrar lo que es un electrocardiograma, que son las anomalías más frecuentes del mismo y son alteraciones del segmento ST y de la onda T, las cuales son muy sugestivas de isquemia, aunque no impredecibles para el diagnóstico. En cuanto a los marcadores de necrosis miocárdica, son aquellas sustancias que liberan a la sangre y que pueden determinar el plasma sanguíneo. En cuanto a las radiografías de tórax, suelen ser útiles para incluir otras causas de dolor torácico como neurotórax y neumonía, así que permite valorar signos de insuficiencia cardíaca. El ecocardiograma evalúa el tamaño y la función ventricular, así como la existencia de alteraciones segmentarias de la contractibilidad del ventrículo. La coronografía es la prueba de referencia para el diagnóstico de cardiopatía isquémica, en la cual se introduce un catéter en una arteria a través de la cual es posible llegar hasta las arterias coronarias por radiografía. Este catéter no solo permite inyectar contraste para visualizar la arteria coronaria y detectar zonas de estenosis, sino que también posibilita dilatar las arterias obstruidas mediante una angioplastia o colocación de un stent. Complicaciones relacionadas con el síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio.
Complicaciones mecánicas. Rotura del septo ventricular, que es la consecuencia de un infarto que afecta al tabique que separa los dos ventrículos. Como resultado, se produce una comunicación entre el ventrículo izquierdo y derecho. Rotura de la pared libre ventricular. Es una complicación grave y generalmente mortal. Insuficiencia mitral aguda. Puede deshacerse una disfunción isquémica de un músculo auricular y una ruptura miocárdica. Formación aerodinámica cardíaca. Es una anomalía cardíaca que se presenta en pacientes mayores con la pared ventricular muy delgada. Complicaciones eléctricas. Después de un IMA, es muy frecuente el desarrollo de arritmias cardíacas por alteración de automatismos causados por hipoxia isquémica de las células miocárdicas. Las arritmias ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular se producen entre un 10 y 20% de los infartos agudos. Provocan una ausencia de circulación y relajación eficaz de los ventrículos y por lo tanto un cese de bombeo de corazón. La detección precoz de estas enfermedades permite un tratamiento eficaz y ya que puede evitar la muerte del paciente. En cuanto a las arritmias cardíacas, el sistema de conducción de miocárdico se encarga de generar y transmitir los impulsos eléctricos que posteriormente provocarán las contracciones miocárdicas. Recordemos que el tejido de conducción está formado por un nódulo sinusal, los tractos interauriculares, el nódulo auriculoventricular, el fascículo de His y el sistema de Purkinje. Cada latido cardíaco comienza con un impulso del marcapasos principalmente del corazón. Primero este impulso provoca la contracción auricular y representa esta actividad de las aurículas. En cuanto a las etiologías de las arritmias cardíacas, pueden desencadenarse por múltiples causas. Las más importantes son las siguientes: la cardiopatía isquémica, las alteraciones del medio interno, cambios del túnel del sistema nervioso, vegetativo y aumentado de catecolaminas, y las sustancias tóxicas que pueda presentar el paciente. Repercusión hemodinámica de las arritmias. Las arritmias pueden alterar la hemodinámica del corazón, que es la capacidad de bombeo de la sangre, por dos motivos fundamentales. El primero es la alteración de la frecuencia cardíaca, que consiste en las taquicardias graves que son mayores a 150 latidos por minuto, dificultad de correcto llenado ventricular y como consecuencia disminuye el gasto cardíaco. Algo parecido sucede en las bradicardias intensas, que son menores a 50 latidos por minuto, dado que la disminución de la frecuencia reduce el gasto cardíaco por minuto. Y otro punto muy importante es la ineficiencia auricular y desincronización auriculoventricular, ya que si esto ocurre no es eficaz o se acopla adecuadamente a la contracción ventricular, la auricular no se contribuye al correcto llenado ventricular y la constricción auricular es responsable de un 20 a 30% del gasto cardíaco. Manifestaciones clínicas de las arritmias. Se pueden presentar por palpitaciones que consisten en una percepción anormal del latido cardíaco, mareo y síncope, que es la disminución del gasto cardíaco asociado a arritmias, que puede ocasionar mareos o síncopes debido a la disminución del aporte sanguíneo al sistema nervioso central. Ineficiencia cardíaca. En personas susceptibles, las arritmias también constituyen uno de los factores principales más frecuentes de insuficiencia cardíaca al disminuir el gasto cardíaco. Y la isquemia miocárdica, que es el aumento del consumo de oxígeno asociado a las arritmias con frecuencias cardíacas altas, junto con la disminución del gasto cardíaco generado por las mismas. Arritmias más frecuentes. Tenemos la taquicardia sinusal, que es uno de los trastornos de ritmo cardíaco caracterizado por una frecuencia de impulsos cardíacos aumentado, originándole en el nódulo sinusal, que es el marcapasos natural del corazón y definida como una de las frecuencias cardíacas mayor de 100 latidos por minuto. En cuanto a la bradicardia sinusal, consiste en la disminución del número de latidos por minuto, quiere decir que es menor a 60 latidos por minuto por descenso de los impulsos generados en el nódulo sinusal. Como en la taquicardia sinusal, la morfología del eje G se mantiene normal. Extrasístoles. Una extrasístole o contracción ventricular prematura es uno de los trastornos del ritmo cardíaco y consiste en un latido adelantado respecto a la frecuencia cardíaca normal del individuo. En cuanto a la fibrilación auricular, es la arritmia cardíaca más frecuente en la práctica clínica.
Es una enfermedad que se caracteriza por latidos auriculares descoordinados y desorganizados, produciendo un ritmo cardíaco rápido e irregular. La fibrilación ventricular es aquella donde la sangre no se bombea desde el corazón y esto puede resultar en muerte cardíaca súbita. La causa más común de fibrilación ventricular es un ataque cardíaco. Y en cuanto a la taquicardia ventricular, es un latido cardíaco rápido que se inicia en las cámaras inferiores del corazón, es decir, en los ventrículos. Las causas son la taquicardia ventricular, que es una tasa de impulsos de más de 100 latidos por minuto con menos de 3 latidos cardíacos irregulares consecutivos. La afectación se puede desarrollar como complicación temprana o tardía del ataque cardíaco y también pueden ocurrir en personas con miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, cirugía de corazón, miocarditis y vacuopresión cardíaca. La taquicardia ventricular puede presentarse sin ninguna enfermedad cardíaca. Bloqueo auriculoventricular. Los impulsos eléctricos se originan con normalidad en el nódulo auricular, sin embargo, el estímulo eléctrico se frena, es decir, se bloquea de forma normal en el nódulo auriculoventricular. Las causas más frecuentes del bloqueo auriculoventricular son las enfermedades degenerativas y calcificación del nódulo auriculoventricular. Bueno, esto fue todo acerca de nuestro video que trató de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica. Muchísimas gracias por su atención.